comprarse un radioreceptor era una cosa muy cara. Vuelvo al tema del HCJ. En 1931 los misioneros evangélicos deciden que como no había receptores de radio, entonces iban a fabricar receptores de radio, iban a regalar receptores de radio para que la gente en Quito pueda escuchar la radio, pero eran radios presintonizados, solo una frecuencia. Entonces, de esa forma tú asegurabas la audiencia, porque es eso. ¿Y cuál era el mensaje de ellos? El tema de la cultura, el tema de la música, y tenían el tema del mensaje bíblico que ellos querían transmitir. Es curioso, les voy a dar un dato más. Las siglas HC son las siglas internacionales para las frecuencias que están en Ecuador. El resto de siglas, por ejemplo, la HCJC5 era las siglas del dueño de la radio. En este caso, HC la licencia y JC es José Cardoso y número 5. Porque aquí estas siglas de HC2JSB son las siglas de esta radio que se llamó Ecuador Radio allá en Guayaquil en 1934. Entonces, digamos, hay otro dato súper interesante. Es que a la par de la radio, también había gente que estaba interesada en transmitir, ya que se podían transmitir señales telegráficas a través de las ondas hertzianas, ¿sí? Se les ocurre que podían entonces también transmitir imágenes. Y en 1884, escuchen la fecha, 1884, Paul Nikov era un ruso, inventa un disco mecánico que se llamó el disco de Nikov. Este disco era un disco que daba vueltas y daba la imagen de que estaban con un puntito, había un puntito, entonces en ese puntito se iba proyectando una imagen, como a cuentagotas. Eso pasó como un atisbo a lo que iba a ser luego la televisión. Y en 1923, o sea, casi a la par del lanzamiento de la radio, ya estaban los experimentos sacando transmisiones inalámbricas, electromecánicas de imágenes. Y fue un señor que se llamó John Logie Baird que perfeccionó un sistema de televisión electromecánica. Pero no fue hasta 1927. Miren que en 1931 Ecuador tiene su radio, digamos, ya formalmente con licencia y con todo lo que el Estado le tenía que dar. Hablo del HCJB que sigue transmitiendo hasta ahora. Entonces es trascendente esa radio porque siguen transmitiendo en FM, pero siguen transmitiendo. Entonces en 1927 un señor que se llamaba Philo Taylor Farnsworth crea el primer sistema funcional de transmisión de imágenes o de tubo de rayos catódicos, donde se hace un barrido en un fondo con partículas de fósforo, donde se lanzaba un haz de electrones y se hace un barrido de electrones de YouTube y tú puedes ver una imagen. Esta patente fue brutal porque había una empresa en Estados Unidos que se llama RCA. Seguramente ustedes han visto la marca RCA que también vende ahora. Resulta que los chinos compraron la marca RCA. Y a través de la marca RCA ahora se venden refrigeradoras, lavadoras. Pero en esa época RCA, Víctor, que era el nombre, se hace dueña de algunos negocios. Entre esos, la venta de discos. ¿Sí? Discos de carbón que le llaman, o de pizarra, que es el nombre también popular castizo. Y se hacen dueños también de las patentes para la fabricación de receptores de radio. Entonces ellos intentan detener el crecimiento de la televisión a toda costa. Imagínense eso en 1927. Philo Farnsworth tenía toda la idea, tenía la patente lista, y ellos con todos sus abogados detuvieron eso. Porque decían, no, lo que pasa es que nosotros también ya tenemos un sistema de transmisión. O sea, ¿cómo así quiere decir que él es el que creó cuando nosotros somos los que creamos la televisión? O sea, entonces hay una lucha de patentes. Y en 1900, déjenme ver la fecha que la tengo anotada, ya para los 50, después de la Segunda Guerra Mundial, finalmente pierde Philo Farnsworth, muere alcohólico, muere olvidado por la gente. Y RCA termina siendo una patente muy parecida
a la de Philo Farnworth, y fabrican televisores. Y no es hasta 1960 cuando ya la televisión aparece. Y ahí la profecía: va a desaparecer la radio. En 1960 ya pronosticaron que desaparece. Eso, hagamos cálculos, hasta ahora serían, de 60 acá serían ¿cuántos? 40, 20, 60, 65 años. Si estoy mal, 65 años. 65 años más o menos, ¿no es cierto? Sí, son 65 años atrás ya dijeron que la radio iba a desaparecer porque asomó la televisión. Y se daban grandes expectativas, ¿no? Es que la televisión ahora va a provocar entonces que tengamos teleeducación. Ya no vamos a tener que ir a la escuela porque la televisión nos va a educar. Vamos a tener entonces televisión educativa, los lugares lejanos van a ver, y claro que hubo esfuerzos, ¿no? Aquí en Ecuador, en 1960, por los 60 nace Escuelas Radiofónicas Populares, ERPE, que es a mano de Monseñor Leonidas Proaño. Ellos crean esta escuela, esta red, esta escuela radiofónica, y la ponen al servicio de los indígenas de Chimborazo y comienzan a transmitir clases. ¿Sí? Entonces, de esa función educativa no solo es patrimonio de Ecuador, pasó lo mismo en Colombia. La radio Sutatensa es la radio que hizo lo mismo en Colombia. Entonces, Radio Sutatensa, escuelas radiofónicas de ERPE, hasta hace poco, no sé si ya devolvieron la frecuencia, no he escuchado hoy en AM, Fe y Alegría. ¿No he escuchado de escuelas Fe y Alegría? Bueno, ellos son súper fuertes en Venezuela. Sí, porque ellos creo que vienen de Venezuela, pero aquí en Ecuador ellos también pusieron, yo conocí el estudio de Fe y Alegría acá en Quito, cerca del puente del Huambra, en la avenida Patria, acá en Quito. Todavía tenía un estudio, yo los visité hace unos 12 años, 13 años de atrás, 14 años de atrás. Tenían todavía, ellos todavía estaban haciendo este tema un poco anacrónica de tener educación a distancia a través de la radio en AM. Voy a hacer aquí levante la manito, denle mano ahí. ¿Quiénes están escuchando Radio AM?